Esta es la tercera parte del libro titulado Evidencia y Veredicto, escrito por Cari Palmón. Capítulo 6. El poder y la autoridad. La redención del ser humano fue una obra completa por parte de Dios. Está disponible para todo aquel que crea en el sacrificio de Jesucristo en la cruz y entregue su vida y su voluntad a Dios. A través de ella podemos ser perdonados, recibir vida eterna, ser sanados, restaurados, tener comunión nuevamente con Dios y recibir sus bendiciones. Y es en este momento cuando voy a comenzar a responder la pregunta de mi madre, la cual tenía varias ramificaciones. Su pregunta inicial era: ¿por qué suceden cosas terribles en este mundo? Y la pregunta secundaria fue: ¿por qué orar? Jesucristo les enseñó a los discípulos la voluntad de Dios y el plan del enemigo de Dios contra nosotros. Él lo explicó claramente cuando dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Con esta información podemos definir qué es la voluntad de Dios y qué no lo es. Si alguien hurta, mata o destruye, es del enemigo. Si trae vida, es de Dios. El punto ahora es cómo llevar a cabo la voluntad de Dios en un mundo que está todavía sujeto al enemigo. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo, verso 19. La redención comprada por Jesucristo es solamente para todos aquellos que creen en Él. Por eso es que Él nos envía a otros, con las buenas noticias del Evangelio, para que ellos también crean y reciban vida eterna y sean librados del control del enemigo. Recuerda que al principio te expliqué que Dios hizo un huerto maravilloso para Adán, Eva y para todos sus descendientes, y que su deseo era que se extendiese por toda la tierra. Sus deseos no han cambiado, y su propósito sigue siendo el mismo. Cuando Dios dijo que iba a aplastar la cabeza de Satanás, Él no estaba hablando de la cabeza física, sino de su liderazgo o autoridad. Dios estaba reconociendo lo que había ocurrido en el jardín. Satanás había logrado quitarle a Adán la autoridad sobre la tierra. Sin embargo, Dios también estaba declarando que Él iba a ganar con su plan. Recuerda que Jesucristo reconoció la autoridad terrenal de Satanás, llamándolo el príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 12, verso 31. Jesucristo trató con la autoridad de Satanás, con el derecho que tenía de utilizar su poder o destreza contra nosotros, y se refirió a él como un usurpador, un rebelde y un ladrón, el cual ya no tiene derecho a robar, matar y destruir, y lo hará si no se le detiene. Hemos sido rescatados de la autoridad de Satanás y nos ha sido dada una autoridad superior sobre las obras del diablo y el poder. Mientras Jesucristo estuvo en esta tierra, nos demostró cómo debemos desempeñar nuestra autoridad contra el enemigo. Esta autoridad no era solamente para los discípulos, sino para todos los que ahora creen en su nombre. A ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, y esto nos incluye a ti y a mí. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Jesucristo? Leámoslas en sus propias palabras. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios.
y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas capítulo 9, versos 1 y 2. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, verso 19. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo capítulo 10, verso 1. Como vemos por las distintas escrituras arriba mencionadas, Él nos ha dado autoridad, y Él desea que la administremos y la apliquemos. En ellas leemos que no solo nos ha delegado su autoridad, sino que nos está respaldando con su poder. Hagamos un preámbulo para definir estas dos palabras que tienen gran importancia en comprender la magnitud de lo que Jesucristo nos ha delegado. Existen dos palabras que son de gran importancia y que nos ayudan a comprender la dimensión de nuestra autoridad y el poder que Dios nos ha conferido. Son las palabras dunamis y exousia. Dunamis es poder, es de donde sacamos la palabra dinamita. Es la presencia explosiva de Dios, capaz de cambiar el ambiente físico o las personas, capaz de hacer cosas tales como resucitar, hacer milagros, etc. Exousia es distinta. Su significado es autoridad. Es el poder para reinar tal como sucede con un poder gubernamental. Es la palabra que se utiliza para echar fuera demonios y sanar enfermos. Vamos a estudiar a fondo cómo se usan estas palabras para describir este poder y esta autoridad. El cual nos ha librado de la potestad, autoridad exousia, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13. Y Jesucristo se acercó y les habló diciendo: Toda potestad, autoridad, exousia, me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. He aquí os doy potestad, autoridad, exousia, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza, potencia, dunamis, del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, verso 19. En resumen, Jesucristo nos ha obsequiado la autoridad de Dios y su poder para llevar a cabo los propósitos de Dios en esta tierra. Recuerda que la Biblia fue escrita en tiempos donde los reyes tenían el control de los países. Ellos conquistaban a los países con su poder, mas reinaban con su autoridad. Tenían el poder, la milicia, para subyugar y delegaban su autoridad en sus representantes para imponer sus leyes. Jesucristo demostró tener ambas cosas, poder y autoridad, y nos las delegó a nosotros para que las utilizáramos. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, él perdió su autoridad celestial, pero no su poder, porque había sido uno de los arcángeles de Dios, creado con poder. Por lo tanto, sigue teniendo poder,
y podemos ver esto en el relato de su lucha contra el otro arcángel de Dios, Miguel, sobre el cuerpo de Moisés. Era una lucha de poder contra poder. No fue sino hasta que Miguel invocó la autoridad de Dios que Satanás perdió. Cuando Adán pecó, Satanás obtuvo autoridad sobre los seres humanos y todo lo que habita en esta tierra. Ahora, a través de Jesucristo, invocando su nombre, tenemos la autoridad y el poder de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios en esta tierra. Un detalle muy interesante es que cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él declaró que todo lo que hacía era bajo la autoridad de su Padre Celestial. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 5, verso 36. Sin embargo, una vez que Él resucitó, dijo: Toda potestad, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. Ahora Él tiene la autoridad en esta tierra y nos la confiere. Permíteme hacer una pequeña ilustración que tal vez te ayude a comprender a qué me refiero. Suponte que te encuentras en una esquina, en medio de una gran congestión de tráfico. En la acera se encuentra un policía con su uniforme. El policía es una persona de altura mediana, su fuerza física no es extraordinaria y está observando la congestión del tráfico. Se da cuenta de que debido a que el semáforo no está trabajando, no hay control ni orden en dicha avenida. Así que pasa al frente y ejercita su autoridad como policía. Extiende su mano para detener el tráfico que viene por un lado, y con la otra mano indica a los coches en la otra carrilera que procedan con la marcha. Este policía no tiene fuerza física para controlar los automóviles que van de un lado a otro, pero los conductores de los autos están sujetos a su autoridad, la cual no es medida por el tamaño físico del policía ni por su astucia u otra cualidad de ese tipo. Su autoridad proviene del gobierno de la ciudad, que fue quien se la dio. Y si alguno de esos conductores no le obedeciere, el policía hasta lo podría arrestar. Todo esto está basado en la autoridad que le ha sido otorgada para llevar a cabo su cargo. Recuerda que al principio de esta historia, el policía se encontraba en la acera mirando lo que estaba sucediendo, y nada cambió hasta el momento en que decidió ejercer su autoridad. Jesucristo nos dio su autoridad para que nosotros la utilicemos cuando sea necesario. Para que nosotros pudiésemos tener esta autoridad, Jesucristo tuvo que pagar un precio muy caro, y no debemos desperdiciar este gran sacrificio hecho por nosotros. Ahora sí respondo la pregunta de mi madre. La razón por la cual este mundo está en las condiciones en que se encuentra es porque nosotros, los hijos de Dios, no hemos observado las indicaciones que Jesucristo nos ha dado en cuanto a nuestro entorno, familia, ciudad, país, y hemos permitido que el príncipe de este mundo, Satanás, continúe gobernando esta tierra, destruyendo y haciendo sufrir a muchos, en vez de ejercer nosotros la autoridad que nos ha delegado Cristo y así librar a muchos del dolor y el sufrimiento. En consecuencia, no hemos destruido sus obras. Muchos piensan que Dios no puede hacer nada y que el diablo controla a todos. Mas esto es una gran mentira. Dios nos ha devuelto la autoridad y el poder para llevar a cabo las buenas obras, de la misma manera que lo hizo con Jesucristo. Por lo tanto, presento la evidencia que las situaciones que ocurren en este mundo no son la voluntad ni la obra de Dios, y declaro que el verdadero culpable es Satanás. ¿Cómo es que tú y yo podemos utilizar esta autoridad delegada obsequiada por Jesucristo a su iglesia? Haciéndolo de la misma manera que lo hizo Jesucristo,
Él no utilizó armas ni ejércitos. Él utilizó la palabra de Dios, decretando lo que ya sabía que era la voluntad de Dios. Con sus palabras echó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó a personas, multiplicó panes y peces, calmó la tempestad, pagó los impuestos y, como sabes, hizo muchas otras cosas más. En lo que a ti se refiere, debes comenzar por creer en su palabra y creer en su plan. Él está esperando por ti, para que aceptes la autoridad que ya Él te ha obsequiado y que te permite hacerte cargo de situaciones negativas a través de la oración de autoridad. Veamos, entonces, cómo fue que Jesucristo utilizó sus palabras para liberar a todo cautivo de las garras de Satanás. Existen muchos ejemplos. Comencemos con la tempestad relatada en Marcos capítulo 4, verso 39, cuando le dijo: «Calla, enmudece». Y la tempestad cesó. Jesucristo pasó por una higuera que no tenía frutos y dijo: «Jamás comerán de ti». Y la higuera se secó. Lo puedes leer en Marcos capítulo 11, verso 14. Un leproso se postró ante él implorando que lo sanara y le dijo: «Sé limpio». Y ahí mismo fue sano de la lepra, una enfermedad que es horrible. Léelo en Lucas capítulo 5, verso 13. Jesucristo fue a la casa de la suegra de Pedro, que tenía fiebre, y tal como se narra en Lucas capítulo 4, verso 39, reprendió la fiebre. Inmediatamente la fiebre se le fue y ella le sirvió. Un día vio la procesión del entierro de un joven, hijo único. Jesucristo, lleno de compasión por su madre, le dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Lucas capítulo 7, verso 14. El joven resucitó. Al paralítico le dijo: «Levántate y toma tu lecho y anda». Y el paralítico caminó. Juan capítulo 5, verso 8. A la hija de Jairo, ya muerta, en Lucas capítulo 8, verso 54, le dijo: «Muchacha, levántate». La chica resucitó. A la mujer enferma por 18 años, Lucas capítulo 13, verso 12, le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y ella fue sana. Lázaro llevaba muerto varios días. Juan capítulo 11, verso 43. Y cuando Jesucristo llegó a la tumba, le dijo: «Lázaro, ven fuera». Y resucitó. Como ves, Jesucristo ordenó la libertad de todo cautivo, bien debido a una enfermedad, a la muerte, y reinó sobre la naturaleza. Jesucristo fue nuestro modelo y con sus ejemplos nos enseñó cómo actuar. Los discípulos fueron entrenados por él y, basados en su ejemplo, ellos aplicaron esta enseñanza. En el libro de Hechos leemos, relato tras relato, cómo los discípulos llevaron a cabo su comisión. Y te daré un ejemplo tomado de Hechos, capítulo 3, versos 1 al 9. Esta es la historia de un cojo que pedía limosna, y las palabras de uno de los discípulos, Pedro, fueron: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En Hechos, capítulo 9, versos 32 al 35, Pedro le dijo a un paralítico: «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Y enseguida se levantó. También podemos leer la historia de una muchacha que tenía el espíritu de adivinación y Pablo le dijo:
te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Este relato está en Hechos, capítulo 16, versos 17 al 19. Ahora existe una gran diferencia. Los discípulos utilizan el nombre de Jesucristo para exigir lo que ya fue comprado y pagado por Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Si recuerdas, en el libro de Hechos, capítulo 19, versos 15 al 17, unos hombres judíos trataron de expulsar a un demonio. El demonio les dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». El demonio saltó sobre ellos, los hirió y tuvieron que huir. Esto nos enseña claramente que nuestra autoridad está basada en nuestra relación personal con Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Existen varias cosas que impactan en el desempeño de nuestra autoridad espiritual, y una de ellas es nuestro crecimiento en proporción a nuestra relación con Dios. A un niño no se le puede dar manejo o control del hogar. No obstante, cuando ese niño crezca, será capaz de llevar la responsabilidad y el manejo del hogar. Tenemos que cuidar de que, en nuestra búsqueda de llevar a cabo los propósitos de Dios en esta tierra, nos permitamos el tiempo necesario para nuestro desarrollo. Y como en todo proceso de crecimiento, tendremos triunfos y fracasos. Mas con paciencia y perseverancia nos desarrollaremos y podremos ver cómo muchos son beneficiados cuando aplicamos la victoria de Cristo en la cruz a las circunstancias negativas a las cuales nos enfrentamos. Y es digno mencionar que con la autoridad también viene la responsabilidad. Nuestra fe también tiene un lugar importante en el proceso de aplicar la autoridad dada por nuestro Señor. Dios nos ha dado a todos una medida de fe, y esta medida puede crecer a través de nuestro estudio de la Biblia, de la oración, del ayuno y del desarrollo espiritual. Hubo una ocasión donde los discípulos no lograron liberar a un niño de un espíritu maligno. El Padre lo trajo a Jesucristo, y cuando los discípulos le preguntaron por qué no pudieron liberarlo, Él lo atribuyó a su falta de fe. Jesús les dijo: «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Mateo, capítulo 17, versos 14 al 23. Él ya les había dado autoridad, pero la fe de los discípulos no era lo suficientemente fuerte como para liberar al niño. Es obvio que nuestro nivel de autoridad está relacionado a nuestro nivel de fe. Si tú vas ante una persona que está oprimida por enfermedad, vicio o demonio, tienes que saber en tu interior, sin ninguna duda, que es la voluntad de Dios que esta persona sea libre, y que Dios te va a respaldar con su poder y su autoridad, y que nos toca a nosotros tener fe en la palabra de Dios y declarar su voluntad. En una ocasión, un centurión, un capitán al mando de unos 80 soldados, vino a Jesucristo para que sanara a su criado que estaba enfermo, diciéndole: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a éste: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo, capítulo 8,
versos 8 al 10. Esta es la única ocasión en que Jesús se maravilló al ver que el hombre tenía tanta fe y comprendía el concepto de autoridad bajo el cual él operaba. Te voy a hacer un relato de mi vida personal. Yo llevaba poco tiempo en los caminos de Dios cuando recibí esta enseñanza de que tenemos autoridad en esta tierra sobre las obras del enemigo, y que ahora nosotros somos llamados a apropiarnos y controlar nuevamente el territorio perdido. En ese entonces venía a mi ciudad una plaga de insectos que iba a devorar todo el pasto y todas las hojas verdes. Cuando llegué a mi casa procedente de la iglesia, bajé de mi coche. Miré mi hierba, mis florecitas y las hojas en los árboles de mi casa con gran tristeza, pensando que en un par de días todo estaría seco. De repente, la enseñanza que acababa de recibir acerca de nuestra autoridad vibró dentro de mí, y al bajarme del coche, caminé el perímetro de mi propiedad. Declaré y prohibí que estos insectos se devoraran mis plantas y mi hierba. A los pocos días vinieron los insectos y se devoraron todas las plantas alrededor. Sin embargo, las de mi casa se mantuvieron verdes. Esta fue una gran enseñanza que Dios me dio, y desde entonces he practicado la autoridad espiritual y he sido testigo de grandes milagros que Dios ha hecho. Claro que como todo en la vida, uno comienza ejercitando la autoridad en cosas pequeñas, y a medida que uno se va desarrollando espiritualmente, entonces podemos ejercitar la voluntad de Dios en cosas mayores. Cuando nosotros venimos a Cristo y comenzamos nuestro camino con Él, necesitamos aprender acerca de la gran magnitud de todo lo que Él hizo por nosotros. No solo nos perdonó y nos dio vida eterna, sino que nos ha restaurado el nivel de autoridad que perdimos cuando Adán pecó. Y la forma en que desatamos nuestra autoridad para beneficiar a otros viene a través de utilizar los principios delineados en ella para vencer al enemigo. Y esto te lo explicaré en el próximo capítulo. Por esta razón, el diablo lucha mucho contra tu desarrollo espiritual, porque mientras te tenga engañado y te creas que eres un pobre pecador, no vas a luchar contra el enemigo, ya que no crees tener el valor o la fortaleza para hacerlo. Y en realidad, ninguno de nosotros la tenemos personalmente, mas sí la tenemos a través de Jesucristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos, capítulo 8, verso 37. Capítulo 7. La guerra espiritual. Ya hemos expuesto la evidencia de que Dios no es el culpable de que las personas experimenten dolor, miseria y sufrimiento, y que a nosotros nos toca demandar e implementar la voluntad de Dios para todo ser humano. Algo que hacemos a través de nuestras oraciones y declaraciones de fe. Nos hemos dado cuenta de que nos encontramos en una guerra entre el bien y el mal. Ambas fuerzas están luchando por nuestra atención. Por un lado, se encuentra Dios, deseando rescatarnos, y por el otro, Satanás, deseando destruirnos. En esta guerra existen ciertos criterios que es necesario que tú sepas para poder ser vencedor en medio de ellos. Y para poder ganar en medio de esta batalla, tenemos que comprender el ámbito espiritual que afecta a nuestro mundo. La mayoría de los teólogos ha adoptado la creencia de que existen 3 cielos. El apóstol Pablo nos dice: «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe».
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2. Se considera que el tercer cielo es donde reside nuestro Padre Celestial. No tenemos mucha información acerca del segundo cielo. Ciertos maestros bíblicos piensan que es donde se encuentran los planetas y el sistema solar. Otros piensan que no existe, mientras que otros piensan que es el sitio donde toman lugar las batallas espirituales entre los ángeles y los demonios, basándose en la Biblia, donde Daniel menciona una guerra espiritual. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel, capítulo 10, verso 13. Cuando Satanás presentó su caso contra Job, se estima que fue en este lugar. Muchos teólogos consideran que este es el sitio donde residen los demonios y los ángeles caídos. Por lo tanto, la tierra está calificada como parte de los 3 cielos. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo capítulo 115, verso 16. La Biblia utiliza la palabra cielos en plural, denotando varios, y menciona que la tierra es el área dada por Dios al hombre. En Efesios capítulo 2, verso 2, declara acerca de Satanás que él es el príncipe de la potestad del aire. Esta tierra, que ha sido dada al hombre por Dios, está regida por ciertas reglas naturales, al igual que espirituales. Y entre las espirituales se encuentra la asignación de nuestra dimensión espiritual. Cuando una persona está siendo atacada por opresión demoníaca, entonces ese espíritu está fuera de su jurisdicción, y en consecuencia nosotros podemos exigir la libertad de la persona. Recuerda, nuestra comisión es orar por los enfermos de cuerpo y alma, y exigir la libertad de todo aquel que se encuentra cautivo por poderes demoníacos. Quiero añadir unas palabras de gran cautela. Conozco muchas personas que luchan en oración contra poderes y principalidades que poseen un área geográfica, y esto pone a la persona en peligro, ya que no tenemos jurisdicción sobre el segundo cielo. Solo Dios tiene la autoridad sobre ellos, y debemos pedirle a Dios que sea Él quien se encargue de ellos. Cuando leemos la Biblia, observamos que los apóstoles no atacaban los poderes y principalidades sobre la región. Lamentablemente, lo que ha sucedido en estas áreas geográficas es que los líderes y las personas que viven en esa ciudad han endurecido su corazón contra Dios, y nuestra oración debería ser que Dios cambie sus corazones y su disposición hacia Él, y que se arrepientan. De esta manera, Dios desplazará estos poderes y principalidades. Hemos sido enseñados a orar de esta manera. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Un ejemplo de oración sería orar por la persona que tal vez está considerando cometer un aborto. Sin embargo, no podemos orar contra los poderes y principalidades de esa ciudad que inculcan a los residentes a cometer abortos. Yo me he encontrado en círculos donde muchos creen que no solo tienen la autoridad para reprender al diablo, sino que además creen que tienen que reprenderlo continuamente. No hay ninguna base bíblica para tal creencia.
Satanás fue creado por Dios y no es omnipresente. Solo puede estar en un lugar a la vez. Y la probabilidad de que él vaya personalmente a hostigarte es casi ridícula. Lo que sí tiene Satanás es legiones de demonios que hacen su voluntad, y están por todos lados tratando de destruir a los hijos de Dios. La Biblia nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Nuestra guerra espiritual es contra la milicia del enemigo y no está basada en lo que nosotros hacemos, sino que está fundada en el triunfo de Jesucristo en la cruz. Nuestra parte es exigir y establecer esta victoria. Las instrucciones que recibimos acerca de este tema no son de reprender al diablo, sino de resistirlo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago, capítulo 4, verso 7. La palabra huirá significa correr aterrorizado. Él corre aterrorizado no porque seamos personas especiales, sino por la autoridad que Dios nos ha conferido. No es necesario que un cristiano le tema a Satanás o a sus huestes, porque Dios nos ha dado armas poderosas para esta guerra espiritual, al igual que protección divina. Para que esta arma sirva, se tiene que usar. Tienes que aprender a utilizar tus armas espirituales, y entre ellas está tu autoridad espiritual, tema que hemos descrito a fondo. Esta no es la única arma que Dios nos ha obsequiado. Tenemos otras armas poderosas, tales como la oración, el ayuno, la fe y otras más. Una de las enseñanzas que Jesucristo nos dio acerca de someter al enemigo se encuentra en este versículo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, verso 19. Las palabras atar y desatar eran normalmente usadas entre los judíos en el sentido de prohibir y permitir. Esto significa que cuando Jesús habló sobre atar y desatar, estaba hablando de permitir y prohibir. Existen distintos significados para la palabra atar, tales como encadenar, obstaculizar, amarrar las manos y los pies, encerrar o tomar cautivo. Esta palabra también se utilizaba en el contexto legal. En otras palabras, lo que tú permitas en esta tierra será permitido en el cielo. Cuando comprendemos la magnitud de esta autoridad que nos ha sido delegada, nos damos cuenta de que con ella viene la responsabilidad. Jesús delegó el poder y la autoridad de utilizar su nombre a los hombres, y nos dijo que atáramos y desatáramos. Las llaves abren y cierran puertas, y Cristo descendió al infierno a reclamar las llaves que pertenecían a la tierra y que habían sido capturadas por Satanás. Algo muy simbólico es la siguiente costumbre que existía durante los tiempos de Jesús. El padre de la casa llevaba sus llaves atadas en una soga alrededor de su cintura, y con ella cerraba todas las habitaciones que contenían sus riquezas. Antes de su muerte, él le entregaba estas llaves al hijo mayor, poniéndoselas en los hombros, significando que ahora el hijo tendría la autoridad. Jesucristo ahora posee las llaves, y a nosotros, como un hijo de Dios por fe en Jesucristo, se nos han entregado las llaves de esta tierra. Y debemos comprender que Jesucristo es el verdadero poder tras esas llaves. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá,
y nadie cerrará, y nadie abrirá. Isaías capítulo 22, verso 22. Nuestro enemigo es extremadamente legalista y desea utilizar cualquier cosa posible para destruir nuestra fe y robarnos la autoridad delegada por Jesucristo. Nuevamente, Jesucristo nos instruye cómo destruir su oposición y dice así: Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Establezcamos, primeramente, que la oración de acuerdo no es una manera de manipular a Dios para que haga las cosas a nuestra manera, ni para que estemos en control en lugar de Él. El acto de acordar juntos para que los propósitos de Dios se cumplan en la tierra es muy poderoso, y no es para cumplir nuestros antojos. Cuando 2 o más creyentes en Jesucristo juntan sus corazones en oración de acuerdo por algo o alguien que ya se ha definido como la voluntad de Dios según su palabra, han añadido un impulso sobrenatural a sus oraciones. Nosotros reclamamos algo que ya nos pertenece, tal como Jesús nos dice que hagamos. Existe un gran poder cuando 2 se unen en oración. En Deuteronomio, capítulo 32, verso 30, se nos indica la multiplicación al estilo de Dios. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Durante la historia de la Iglesia, hemos observado la conexión que existe entre la oración y el avance del reino de Dios, y cómo las oraciones destruyen las obras del enemigo. La Iglesia primitiva nació en medio de las oraciones, a pesar del gran ataque que había contra ella. Dios nos promete su protección divina en esta batalla. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías capítulo 49, verso 25. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Ahora que sabemos que tenemos derechos y autoridad para derribar la oposición del enemigo, desatemos la voluntad de Dios a través de nuestra oración con palabras de fe en la palabra de Dios. Mas tengamos mucho cuidado para que esta información no se convierta en orgullo espiritual, y en vez de obrar para bien, termine obrando para mal. Jesucristo previno a sus discípulos diciéndoles: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, verso 20. Tus oraciones traerán cambios positivos en tu vida, la de tus seres queridos, tu ciudad y hasta en tu país. Entonces, oremos y recobremos lo que Dios nos ha dado y lo que el diablo ha tratado de quitarnos. Cuanto más practiquemos aplicando sus enseñanzas, más podremos crear un impacto positivo en este mundo, evitando las trampas y la influencia del maligno, y disfrutando las bendiciones de nuestra salvación. Sin duda alguna, vivimos en tiempos peligrosos. Los padres, los pastores, los profesionales, en fin, todos están conscientes de que el propósito de Dios en sus vidas será desafiado una y otra vez. El orar con autoridad es una parte necesaria para nuestras vidas diarias. Y necesitamos utilizar los conceptos de avance espiritual revelados en este libro.
Dios tiene un ejército de oración que está marchando hacia el territorio del enemigo, sabiendo que Dios nos está respaldando y que no solo podemos, sino que vamos a ganar contra la oposición que se ha levantado contra nuestros seres queridos, nuestras ciudades y nuestro país. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en un momento tal como este, para así cambiar el destino de muchos con su palabra y su autoridad. Ahora que te das cuenta de las dinámicas espirituales detrás de lo que está pasando y que reconoces que estamos realmente en una batalla espiritual, conviértete en un héroe de oración y únete a la causa de Dios. Un comentario acerca de la autora. Cari Palmón es autora de varios libros y conferencista internacional. Ella es la productora ejecutiva y conductora de los microprogramas de televisión Minuto Final y de los programas radiales Conflictos del Corazón. Lo invitamos a visitar nuestra página web www.caripalmon.org para obtener gratuitamente sus libros, podcasts y otros materiales.